compartiendo con los jóvenes. Okay. Ajá, y poniendo en práctica las lecturas han sido muy acertadas, me parece. Claro, no todos tienen la misma calidad, emotividad. Por ejemplo, el último del maestro Bernal, eh, me parece muy interesante, muy interesante. A pesar que reitera cosas que hemos hablado, temas que hemos hablado, pero me parece que él tiene un toque personal. Eh, no sé, yo lo imagino a él como un señor ya anciano, que está dando, uno tiene ganas de escuchar, y me acordé de mi cultura, de por qué uno ama, y la lectura que estamos haciendo conjuntamente con la doctora Iwandili, de Sabater, que una parte dice sobre la educación, por qué tiene que ser antes, bueno, la idea, lo ideal, ¿no? Un anciano enseñando a los jóvenes más en la cultura como de nosotros, que es la oralidad. Entonces, uno hace pensar, wow, interesante, coincidencias, que me parece muy emotivo. Entonces, imagino al maestro Bernal, así como ya un don, ¿no? Diciendo las cosas de toda la vida, ¿eh? Toda la vida. No es una cosa nueva que tú dices que vas a descubrir, sino cosas nuevas, sino que de las cosas, él hace que las cosas sean nuevas porque tiene su toque personal. Esas cosas muy, y aparte como escribe, me parece muy bien, como dice Iguandili, que ojalá pudiéramos llegar a tener esa capacidad para escribir como si fuera una cosa. Por ejemplo, Sabater escribe, un gran filósofo, y se nota el trasfondo que el viejo es una biblioteca ambulante, las facilidades que da, citas, y, o sea, eso es muy importante. Así que hemos estado pensando en nuestro trabajo de tesis y la tarea que más tardar, que tenemos que entregar el domingo en la noche o más tarde ya lo tenemos, solo para hacer unas revisiones de últimos toques. Muy bien. Y por la parte personal laboral, eh, bueno, yo creo que eh, algo interesante, me quedé pensando, conversando ayer con Iwandili, que las cosas pasan por algo. No sé, siempre nos acordamos de usted. Eh, Primero creo que hay que sembrar amistades. Yo creo que si tú no tienes, puedes tener todo el talento del mundo, puedes ser todo, pero si tú estás aislado, si no conoces en la sociedad, si no hemos sembrado amistad anterior, muy difícil. Lo que yo le comentaba eso a mi hijo ayer, igual. Por ejemplo, empezaron a caer a amistad, como que para comercializar, para anunciar a la escuela de danza. La gente llega en donde la profesora Iguandili. No es que Iguandili ha presión, eso ha sido algo positivo, no uno yendo detrás, oye, queremos anunciar, queremos, pues, nada, vinieron así, dos cámaras de televisión aquí, de la Asamblea de los Diputados, que tenemos un amigo viejísimo. Creo que cuando estaban planeando, me imagino hablando, oye, hay danza. Ay, yo conozco una persona danza. Yo me imagino, maestro, me imagino, porque así nos ocurre, ¿no? Y conozco tal y Guandili, vamos a llamarlo a la profesora tal. Y después otro, o sea, y entonces si Guandili ha estado, bueno, yo detrás, como buen católico que somos, detrás de una gran mujer está un gran hombre, haciendo seguridad. Así que Iguandila ha estado full, 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 full. Y eso que está de vacaciones, ¿no? Entonces, y eso está bien. No quejamos de que no haya trabajo. Eso está bien. Solamente nos obliga a organizar mucho mejor. Y yo estoy súper, súper también contento, maestro. Eh, ya voy a empezar a dar clases en una universidad, aunque sea un diplomado, para empezar a entrar. Yo no puedo abusar de mi juventud, no puedo tener 3, 4 trabajos, pero yo puse como un poco así, o docente, que yo podía solo atender en los sábados. Y además la hora, ¿no? Después de las 10 de la mañana, libre. Gracias a Dios, eh, aceptaron los créditos, etcétera, etcétera. Así que voy a empezar dentro de 2 semanas, yo creo, mi clase después de los sábados, después de las 11, 12, por ahí. ¿Y qué clase va a Y ser, profesor Sapi? es es de investigación dentro de folclore.
Ajá, ajá. Bueno, ahí está la palabra investigación. Casualmente todo el material, ya digo, agradecido, maestro, muchísimas gracias. Creo que nos va a servir para el resto que nos queda de vida, como ya adentrando al mundo de la investigación, nosotros, esos materiales, todo lo que tenemos, por eso siempre estamos como un poquito pidiendo que nos mande literatura, que nos mande esto, porque siento que nos va a servir. Yo estoy planificando mi clase de investigación, campo investigación, análisis investigativo dentro de la danza folclórica. O sea, yo soy coreógrafo, mi especialidad es coreógrafo. Lo aplico en la danza contemporánea como pez en el agua, pero ahora aplicar esa investigación para los bailarines de folclore no cambia, simplemente si hay algo que pensar, porque los bailarines de folclore tienen su pensamiento, tienen su historia. Entonces estoy en eso, así que súper contento, ¿no? Creo que vamos entrando una aventura muy interesante en mi vida académica, ya a nivel superior. Casualmente el maestro Bernal en su libro no cansa de decir, y me encantó las cosas que él dice, cómo debe ser un docente en el nivel superior. Wow, o sea, interesante. Dice, creo que dice 8 o 7, así, excelente. O sea, como no. Así que vamos a estar usando todos esos detalles como buen ladrón de palabras. Agradecido, así que le voy a poner una vela para la Virgencita a usted, maestro. Muchas gracias, profesor Sapi. Te doy la cordial bienvenida. Y sobre todo, el método científico es para que cada uno de los sujetos, sea estudiante, sea docente, encuentre su propio camino para ir disolviendo sus dificultades. El método científico sirve para resolver problemas. Yo creo que tu proyecto educativo, profesor Sapi, va en buen camino. Sobre todo, considero que las dos vías que llevamos en esta materia del proyecto doctoral fue una vía práctica y otra vía teórica. Yo creo que con esas dos vertientes se puede armar tentativamente una acción más visible para nuestra vida profesional, en el caso de ustedes en el doctorado en educación. Pues profesor Sapi trata de no trabajar tanto, hay que cuidar un poco el cuerpo, tu esposa también no la vais a descuidar porque pues puede ocasionar también algún éxodo o algo, ¿no? Profesor, no tienes tantas las arcas de dólares, dedícate un poco más a tu familia, ¿no? Muy bien, bienvenido, profesor Sapi. Profesora Iguanili, muy buenos días. Sigo preocupado todavía por tu marco teórico. Ya estamos en las vísperas de terminar nuestro proyecto doctoral 3 y el proyecto doctoral 4 ya lo vamos a construir el marco teórico, ya va a ser otros pasos, nada más ir acomodando conceptos en el proyecto doctoral 4 como son la dedicatoria, los agradecimientos, los anexos, pero te pido por favor que en este proyecto doctoral 3 me pases ya tu marco teórico, profesora Iguanile. Sigo preocupado por eso. Todavía, estaba viendo tu video, de hecho, de la actividad que enviaron, tu video didáctico, y hablabas de la didáctica, la danza, pero hasta ahora todavía como que estás indecisa, profesora. Muy buenos días. No, no te escuchamos, profesora. No te escucho, profesora. No se escucha, profesor Sapi. Buenos días. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Es que igual que no quiere que yo hable, por eso que estoy tapada. Es el machismo, es el machismo. Me está saboteando. No, buenos días. No, ya tengo, creo que mañana se lo envío, solamente algunas citas que me faltaban. Me he pasado, sí, estudiando, leyendo, buscando informaciones, viendo los videos, algunas informaciones del Círculo Viena, que me encantó. Y la verdad, como usted acaba de decir, que cada uno tiene una referencia sobre la metodología de la investigación. Yo definitivamente, escuchando, viendo esas informaciones, había un filósofo que decía que al final de cuentas la investigación tiene que ver con la parte creativa, ¿no?
Y eso me gustó muchísimo porque el resultado, en realidad, uno puede formular una hipótesis, pero no quedarse ahí, bueno, sacar el resultado al final, pero en el medio del camino pasa muchas cosas. Entonces está la parte de la creatividad, si pongo la ficha acá, si no, que me va a salir, entonces este es el momento de la creación. Eso es lo que yo pienso. Al final de cuentas, la investigación se trata de eso, porque el que está creando es el ser humano. Entonces, eso me encanta. Y las teorías, por supuesto, que uno es como tomarlo como una referencia. Y el resultado también considero que para mí el escribir al final también son vivencias, son experiencias de uno. Nadie está inventando porque realmente la persona lo vivió, como el libro que lo tengo yo de mi cabecera, Educar, es lo que estoy haciendo. Me encanta cómo está, me identifico muchísimo con esa lectura, no sé, como muy práctico también. Muchas experiencias de Sabater en ese sentido. Bueno, creo que el domingo lo más posible se lo mando, no se preocupe, he estado trabajando y solamente algunas cositas que me hace falta y yo creo que lo voy a añadir junto con la tarea que vamos a enviar. Sí, profesora Iguanili, de hecho en la plataforma acabo de exponer la última etapa del proyecto doctoral 3. Si ustedes le echan un vistazo, ya están todos los pasos, hasta los anexos, de cómo deben de entregar su trabajo en PDF. Una vez que la entreguen en PDF, les va a salir a lo mejor en 50, 60, 70 cuartillas la entrega. Si ustedes le echan un vistazo, ya está construida prácticamente la tesina. Cuando venga el proyecto doctoral 4, ya va a venir la portada, una portada de la institución y todo, y se darán cuenta que entregar una investigación de unas 50, 60 cuartillas bien elaboradas es más que suficiente. Recuerden bien que habíamos visto algunas anotaciones sobre qué era una tesis, qué es una tesina. Lo que se pretende en el método científico es que no pasemos tanto tiempo investigando una variable. ¿Por qué razón? Porque esa variable cambia, la sociedad cambia, el estado de ánimo del investigador cambia también. Y podemos perder de vista y sobre todo el ánimo y terminemos no escribiendo nada. Mejor escribamos pocos, muchos, ¿no? Como muy bien lo comentas, profesor Iguanil, en este libro, El valor de educar, de Fernando Sabater, donde describe precisamente la esencia de la propia educación. Interesante, sin duda, y lo comenta muy bien el profesor Sapi. El doctor César nos describe muy bien, de una forma muy coloquial, el concepto de la investigación, que aquí hay que también delimitar, como hizo Karl Popper. ¿Se acuerdan cuando revisamos a Karl Popper, que hizo un análisis también crítico de la ciencia? La ciencia no salva a nadie, ¿no? La persona, tú, profesor Iguanil, haces la ciencia, no la ciencia hacia ti, ¿no? Es como esa concepción metafórica del Nuevo Testamento, hablando del catolicismo, profesor Sapi, que precisamente se decía, por ejemplo, los judíos guardan el Shabbat, el sábado, ¿no? Pero al parecer es como si el hombre se hiciera para el sábado, ¿no? Y dice precisamente este personaje llamado Jesucristo en el catolicismo que el sábado se hizo para el hombre. De igual forma, la ciencia se hizo para el sujeto, para nosotros, ¿no? Eso es importante, no perder de vista ni caer en un fanatismo. Hay que también acotar, la ciencia tiene muchas limitaciones porque hasta ahora está constituida por hipótesis, por supuestos, y eso pues es lo que marca la sociedad actual. No se crean, fíjense que a partir del siglo XVII, más en el mundo anglosajón, surgió una secta llamada la cienciología. No sé si han escuchado hablar de la cienciología, donde hablan de algunos extraterrestres que poseyeron a los seres humanos y demás. Eso es el error, precisamente lo que no se debe de hacer. Trabajar con limitaciones, trabajar en lo que se puede. Recuerde muy bien lo que hizo el propio profesor Popper, que el método científico está hecho de lo deductivo. Siempre se va a hablar de lo general. La
cuestión aquí, profesor Iguanili, es que empecemos a hablar de nosotros mismos, porque eso enriquece mucho. Ustedes lo han visto, tanto Sabater como el profesor César, en el método científico hablan, pero como si estuvieran platicando contigo. Es una plática sensata, clara. Y sí, uno llega a envidiar, profesor Sapi, porque uno quisiera escribir así. Dices, yo escribo así, más con lo que sé, me vuelvo famoso, me dedico a vender libros, ya no doy clases, pero esas virtudes son adquiridas. Fíjense que se creía dentro del paradigma de la escuela tradicional que el conocimiento era innato, el conocimiento, ya nacías con el conocimiento, y si alguien no era hábil aprendiendo, ya, hay que Dios lo guarde, ¿no? Ahora en la escuela nueva sabemos que muchos no nacemos con habilidades en el conocimiento, pero lo podemos adquirir. ¿A través de qué? A través de un adiestramiento mental, a través de un ejercicio intelectual. ¿Y cómo se da este ejercicio intelectual? A través de una metodología. ¿Qué tipo de metodología? Por ejemplo, en el día, un joven, me levanto temprano, hago aseo de mi cuarto, organizo, hago mis aseos personales, pongo un pizarrón en mi cuarto y de tal hora es el estudio. Eso es el método. Como pueden ver, el método científico no solamente se limita al aspecto de tesina, sino puede haber un impacto más amplio en nuestra vida personal. Para estudiar necesitamos método, profesor Sapi. Para levantarnos necesitamos adiestramiento, disciplina. Eso es el método científico. Yo quiero que ustedes en este proyecto doctoral 3 se lleven una vivencia más general, en decir, bueno, ¿dónde está el método científico? En todas partes. Hasta la persona que tiene una tiendita en la esquina que vende sus productos, debe tener un método, cómo llevar la administración, cómo cobrar. Eso es el método científico, ¿no? Entonces, este tipo de propiedades de variables se tiene que llevar a cabo en nuestra vida profesional. Y estoy seguro que sí. Y me da mucha alegría, profesora Iguanili. Espero tu metodología. Yo lo voy a revisar y pues para ir aclarando esta turbulencia. Pero ya definiste tu tema. Ahora sí, ya lo definiste, profesora Iguanili. Bueno, sí, me quedé con la estrategia didáctica de la danza e identidad. Ese es el tema que voy a, bueno, que estoy trabajando. Suena interesante y sobre todo el aspecto de estrategias, ¿no? De cómo dar clases. Porque al final de cuentas eso es, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que a lo mejor tu texto, sin duda, al igual que el profesor Sapi, con esa globalización, puede ayudar para los que vienen atrás. Un ejemplo, si alguien quiere entrar a esta cultura, profesor Sapi, van a revisar cómo ha impactado la globalización en todos estos ambientes. Estamos globalizados todos estamos globalizados. Y de ese aspecto podemos sacar cosas positivas. Eh, y no pensando precisamente que el capitalismo con la propiedad privada que tienen ustedes es malo. Simplemente lo han construido. Vean otros países cómo están. Vean cómo está, por ejemplo, Cuba, Venezuela, que son de tinte socialista y me parece que el socialismo no se está aplicando tal cual. Carlos Marx nunca dijo en El Capital cómo se debería de vivir en un mundo socialista, ¿no? Donde la propiedad privada de cada una de las personas que se lo ha ganado no existe. Entonces, vean que el aspecto del capitalismo, el neoliberalismo, la globalización, profesor Sapi, ha habido cosas positivas, seamos realistas, no todo es malo, no debemos de satanizar, pero eso sí, juicio crítico. Yo creo que tu texto, tu tesina, va a dar ese juicio crítico a los jóvenes para clarificar, ¿no? Muchos somos marxistas de closet, ¿no? Pero en la vida real somos capitalistas, ¿no? No, ese es el sueño intrínseco, ¿no? Eso es lo que deberíamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en tu caso, profesor Iguanili, pues cualquier joven docente va a decir, bueno, yo sé la teoría de la danza, conozco estos aspectos, pero ¿cómo doy clases? Desde una bienvenida, desde organizar grupos, desde precisamente
cuida la postura, ¿te acuerdas? Yo tengo en la mente, profesor Iguanili, cómo cuidaste la postura de este joven espartano en plena ágora de Panamá. Yo me acuerdo en esta ágora cómo dabas. Entonces, esa didáctica hablamos de la bienvenida, hablamos del encuadre, decir cómo se va a evaluar, cuáles son los objetivos, qué se va a trabajar el día de hoy. Eso sin duda puede ayudar para que el aspecto pedagógico de la didáctica se lleve a cabo, profesor Iguanili. Al menos me da gusto que ya, pues, ya tienes un encuadre claro sobre tu título, profesora Iguanili, sobre todo la identidad, ¿no? Sin duda, la identidad, como se dice en latín, idem,s, lo que se repite siempre, de lo que significa identidad, idem,s, lo que se repite siempre. Es decir, la personalidad es algo que se repite todos los días y no perder de vista, porque a veces nada más tenemos la idea de dónde somos, ¿no? Ah, es que yo soy de esta comunidad, sí, pero pues mi comportamiento es distinto. Y recuerden bien, a veces se confunde el aspecto de la identidad con la humildad. Ah, es que traigo guaraches, ando descalzo, soy humilde. No, no, espérame, eso no es humildad. No, puedes andar bien vestido con tu saco de profesor, de profesora, pero la humildad lo trae en tu discurso, en tu oralidad. Eso es la humildad. Entonces, a veces se confunde esta parte y ahí yo hago unos corajes terribles. Yo, por ejemplo, aquí en la casa, pues todo el día traigo short, no puedo negarlo. Y cuando salgo con el perrito callejero ando en short. Yo soy una persona de la calle, soy un ciudadano común, pero cuando se trata de organizar el conocimiento, hay que también ¿se acuerdan del marketing personal? Hay que armar un marketing personal. Como te ven, te tratan. Y si quieren que la imagen sea un impacto académico, se tiene que armar eso, profesora Iguanili. Disculpe, maestro, que yo me río porque de- después del corte dice Iguandini que estoy haciendo mi marketing personal, ya ando caminando vestido como profesor. Mira, maestro, dando un pequeño comentario, me parece interesante muchos temas en menos de media hora. Es interesante. Por ejemplo, pienso en el trabajo de Iguandini que hemos estado trabajando. Yo creo que ella no tiene bibliografía. La bibliografía es ella. O sea, es porque toda la práctica desde que yo conozco a ella está dando clases en las comunidades, o sea, siempre está enseñando. Entonces, ella tiene, y con lo que me pasa también igual a mí, yo soy más bien, creo que estoy en la buena edad para estudiar filosofía, soy más en la parte teórica, yo soy en parte más filosófica, más investigativa aérea, ¿no? Entonces, yo siento que lo que nos dificulta a nosotros ahora que estamos viendo en el camino, eh, con diferentes tipos de literaturas que de alguna manera uno va identificando, nos damos cuenta que sí, nuestra debilidad está en aterrizar. O sea, yo creo que necesito, o sea, por ejemplo, Igualdad tiene todos los libros que hemos leído casi, que hablen de la comunidad, y ella se ríe porque, por ejemplo, ella llegó de Costa Rica a terminar la maestría, primer trabajo fue dar clase de danza en un hospital, con niños que estaban esperando trasplantes de riñones, o sea, es fuertísimo. Yo no aguanto. Pero me parece, o sea, wow. ¿No? No fue publicado en la prensa, no, pero ella, wow, eso es un tipo. Y ahora, después de creó Taller Willet, que es para mí su escuela, empezó a dar, todavía seguimos dando, yo llego, lo apoyo, comunidad en la ciudad para los pueblos jóvenes indígenas. O sea, ella tiene lo que nosotros nos cuesta un poco, además de literatura, es sistematizar. Venga, ahí como lo dices muy bien, ahí cuando vemos a Fernando Sabater escribiendo, tú dices, wow, yo le digo, él mismo dice, para enseñar hay que envejecer, ¿no? Hay cosas que uno necesita envejecerse para entender, y yo creo que le digo, entonces estamos en ese proceso que lo cual nos tiene así como maravillado, ¿no? Reconociendo además al mismo tiempo nuestra fortaleza, nuestras debilidades. Entonces, y ahora que ella terminó, entonces yo veo que el trabajo
A mí me pasa, por ejemplo, estamos siempre, porque conocemos nuestra cultura, entonces empezamos a darnos cuenta que lo que dice el otro, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Ahora es como adecuarse ahorita para una tesina. Ahí donde está yo haciendo el juego, me parece que se vuelve interesante porque uno ha practicado, lo hace y ahora sistematizar. Entonces me parece ahí increíble. Y en mi caso igual, yo siento que eh, yo no había leído, sí me encanta nosotros la literatura, por supuesto, pero ha sido una literatura de alguna manera, ha sido no como estamos haciendo ahorita, puntillazos, ¡pum! Para esto, y a libros recomendados, especialistas. Eso me parece ha sido una parte positiva y la experiencia dice, wow, nunca, por ejemplo, no se me había ocurrido pensar que muchos maestros cunas andan haciendo temas preocupados por la educación. Ya digo, wow, interesante. Entonces, eso es también, y sí, yo creo que hace como 3, 4 semanas tuvimos una clase hablando sobre o la clase anterior, no me acuerdo, sobre la investigación bibliográfica. ¿No? Uno dice, no, todo lo que han hecho, ahí me di cuenta dónde están las investigaciones sobre la educación en Cunayala. Es un tema abierto, todavía no estamos como un proceso académico que estamos entrando a un mundo, muchos cunas ahorita, investigar, cada uno con su especialidad. Eso me parece maravilloso. Nada es, yo le digo que todo esté mal, no, tendrán sus debilidades, sus cositas. Uno, como usted nos descubre a nosotros, uno dice, wow, mira, qué falta, yo descubro libros que me parecen tesis de licenciatura, muy temas generales. Lo que estoy haciendo yo, nosotros, sería es específico, ya, un detalle de qué queremos hacer. En efecto, profesor Sapi, ¿se acuerdan que en las diapositivas que ahorita la voy a proyectar, he expuesto a Sherlock Holmes, el investigador, que precisamente esta parte de la biografía, esta parte de investigar tu literatura, es un método de detectives. Ustedes son detectives. Es decir, a través de eso se va buscando qué se quiere dar. Y tienes toda la razón, la fuente del conocimiento, una de las fuentes del conocimiento es la experiencia. Ustedes ya tienen la experiencia. Ahora esa experiencia hay que llevarla a cabo a través del papel, a través de la tinta, a través de la escritura. ¿Para qué? Para que guarde una memoria. Ese es el objetivo, por ejemplo, de los monumentos. Los monumentos, la escritura tiene un diálogo con el pasado. Sea positivo o negativa, siempre generará un diálogo. Por eso es importante no perder de vista. Yo, por ejemplo, yo estoy en contra que se quiten monumentos, haciendo, por ejemplo, una analogía. Por ejemplo, aquí en México quitaron el monumento de Cristóbal Colón y van a poner la estatua de un extraterrestre. Imagínense dónde hemos terminado moralmente. No, no, no. La gente, la gente está mal. Espérese, Maire, entre paréntesis. Digo, cuando era joven, había un grupo de jóvenes rebeldes y se fueron a la estatua de Balboa. La estatua de Balboa queda frente al mar, a la orilla del mar, que hoy ahora esa estatua quedó en el medio de la cinta costera, que es un parque para caminar inmenso. Quedó la escultura en el medio, estaba a la orilla del mar, pero ahora, bueno, lo tuvieron que trasladar para que no se perdiera. Y jóvenes como Dewar fueron, le echaron pintura, le echaron piedra. Bueno, ¿qué no hicieron? Querían tumbar y luego fueron a la Embajada de España, tiraron a la Embajada de España colores, piedra. Bueno, Dewar es uno de ellos que quería eliminar todo relacionado a Vaca Núñez de Balboa. No, no, profesor Sapi, no. Pero bueno, ahorita ya has reformulado tus ideas. Camino de Dios, literal. Nuestras madres venían del otro planeta. Son 4 hermanas que venían a visitar a los hermanos que estaban en la tierra. Pero calcularon mal, trabajaron, no pensaron, se escondieron para agarrar cada uno a las muchachas. Pero como eran súper inteligentes estas señoras, se dieron cuenta, pudieron escapar 3, agarraron 1. Entonces,
somos, por naturaleza, por nuestro origen maestro, somos de otro planeta, somos marcianos. Así que me parece, pues, tendré que ir a México ahí a ver esa cabeza extraterrestre. No, no, de plano. Eso es dentro del paréntesis. Estamos haciendo un pequeño paréntesis de estas memorias que guarda el método científico. Sí, de plano. Y es un grupo de fanáticos que dice, es que quiten eso. No, el monumento, sea malo, sea positivo, negativo, dialoga con el pasado, genera reflexión entre la gente de la calle. Eso no hay que perder de vista, ¿no? Entonces, yo estoy más que en desacuerdo en no respetar la historia, como si quitar monumento es como si quitáramos el pasado. Es imposible, el pasado ya está ahí. Ya se dio la colonización, ya estamos dentro del mundo globalizado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Construir identidades, construir y reconstruir el personaje. Somos nosotros, mestizos, ciudadanos, etcétera. Es verdaderamente absurdo. Ojalá que vengan a ver al extraterrestre. Yo creo que van a poner a Alf o E.T., ¿no? Mejor pusiera, ¿saben qué estaría mejor? ¿Sabes qué estaría mejor? La estatua de este francés imaginaria. Eso estaría bien, una estatua que se imagine. Ah, no, es que hay una estatua y cada quien que se imagine. Yo me imagino a mi abuelita ahí amasando, no sé, ¿no? A eso hemos llegado de esta tipo de sociedad socialista aquí en México, con este tipo Obrador y sus seguidores fanáticos. A eso hemos llegado, lamentablemente. Ojalá que no, basta duro el asunto. Pero bueno, ese es el paréntesis. Y tienes toda la razón, profesor Chapi. Buscar la literatura debe de ser adecuada y sobre todo que nos ayude para dar sustento a todo lo que queremos hacer. La experiencia ya tienen esa parte de interacción, de todo lo que han trabajado. Ahora es importante recaudar esa información, que quede esa memoria y que sirva para los otros en un futuro. Recuerden bien que las fuerzas físicas se van acabando, nos vamos acabando físicamente. Ahora es el momento que están ustedes en la madurez temprana, como se dice en psicología, organicen, reorganicen sus ideas, ¿no? Entonces, eso es importante, profesor Sapi, profesora Iguanili, ¿no? Y espero, profesor Sapi, que no andes ahí pensando en destruir alguna figura de la plaza pública. Profesor Sapi, ya no hagas eso. Si estás enojado, agarra una revista de espectáculos y rompe todo lo de ahí, pero no vayas, no hagas eso, profesor Sapi. No, ya pasó la época pienso, yo lo tomo como mi proceso, formación. Si no hubiera sido eso, quizás tendría otra forma de pensar, las amistades. Yo estoy muy de acuerdo, creo que eh, casualmente pienso más con Iguandili y con mi hijo. Yo le digo, mi hijo Lenin, adoptivo, de Brasil, salimos el sábado, él me quiso vacilar, me dijo, oye, maestro, ya tú eres capitalista, me dice, porque uso tarjeta. Yo le digo, no, el capitalismo vino donde mí, yo no fui a buscarla a ella, se me fue aquí. Y entonces, otra cosa que yo veo positivo, interesante en ese tipo de trabajos, lo que está pasando a nosotros en doctorado, me parece, es en la vida de nosotros. O sea, si nosotros no hubiéramos matriculado en el doctorado, todo lo que hemos estado haciendo se pierde. Ya se pierde porque no tendríamos como referencia, una pared donde nos haga rebotar que se puede hacer. Ok, entonces, y ahora yo siento que a esa altura, creo yo, y siento que debemos tener una capacidad de tolerancia, una capacidad, por algo estamos en un nivel diferente para entender, ¿no? Igual en Cunayala, si uno se da cuenta en Cunayala, nadie hoy puede decir que somos puros, no, o sea, la forma de vestir del pueblo cuna. Además, ¿desde qué año venimos? Estamos en 2021. Se supone que debemos entender de qué estamos hechos socialmente, ¿ya? Entonces, decir, a menos que llegue a un caso extremo, como ha pasado en los países como en Irak, que empezaron a tumbar estatuas. Ayer estaba leyendo casualmente en los países, por ejemplo, vamos a decir, países desarrollados como
no me gusta decir son desarrolladas, pero bueno, Dinamarca, Suecia, Rusia, ¿no? Ni siquiera yo menciono Estados Unidos porque tienen, tienen estatuas que en el mismo España, ¿no? Estatuas de los árabes, estatuas no sé de quién, y están ahí. Y hacerlo, de México he estado viendo muy cerca, además me parece que cae un error de todos los sistemas que sea socialista, capitalista, es la corrupción. Que nadie sabía el del autor, no sé qué, se filtró, no sé qué, todo como para crear toda un preámbulo y algo que pasa y después te sale con una cabeza tolmeca porque no sé qué, etcétera. Eso lo daña, o sea, es decir, al fin y al cabo, la misma corrupción, no se sabe cuándo se está pagando, parece ser que ya se sabía que iba a ser la construcción, solo que nada más esperaron que fueran como wow, que nadie se iba a concurso. O sea, eso es morbo que crea una mentalidad barata como para desvirtuar o llamar atención o para mantenernos en circo, ¿no? Así que yo no creo en esas cosas. Además, por ejemplo, yo estoy una de las personas que estoy planteando en Cunayala ahora, maestro. Estamos peleando por una bandera de la revolución. Ah, yo el mío, en mi isla. Y digo, ¿sabes qué? Nosotros en Cunayala somos 49 islas, entonces vamos a tener 49 banderas y 49 himnos locales. Punto. ¿Para qué vamos a imitar la cultura que dijeron una sola bandera? No, 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 eso es politiquería. Vamos, cada isla tiene su bandera y punto. Vamos a demostrar que somos capaces como comunidad, como autónomos. La autonomía para mí, otro tema interesante que va a salir después a lo mejor el doctorado para otro postdoctoral, la autonomía no es económica. Vamos a reinventar nuestra autonomía, es cultural, espiritual. Por supuesto. De eso, así que yo tampoco estoy muy de acuerdo tumbar estatuas. Entonces, si es así, es peligroso. Entonces hay que tumbar todas muchas cosas que nos hacen sentir bien como latinoamericanos, como seres humanos. Por supuesto, tienes toda la razón, profesor Sapi. Hemos platicado esa idea fanática de decir somos puros, ¿no? Todos somos globalizados, todos somos parte de este mundo. Por ejemplo, en las islas, ya ves que le hemos platicado, profesor Iguanili, la gente va a hacer turismo. Estoy seguro que las islas van a hacer turismo y dejan dinero. Eso es el capitalismo. ¿A qué favorecerse de ello? La cultura se debe de dar a través del capitalismo. Ya ves que este joven Lenin te preguntó, ¿eres capitalista? Claro que soy capitalista. ¿Tú no lo eres? ¿No? Entonces, yo creo que esa parte también es importante no perder de vista. Yo también, en mis tiempos de juventud, tipo como Sapi, no fui a destruir una estatua, fui a aventar botes de Cuando era basura. feligrés, cuando estabas en convento. Cuando estuve con los baristas, fui a tirar botes de plástico a una Coca-Cola, ¿no? Ahí fui a tirar, papá, afuera la Coca-Cola, afuera. Yo gritaba, yo era joven, ¿no? Tenía 17 Ay, años. ay, y votaste por Vicente Fox. Voté por Vicente Fox del PAN en el 2000, ¿no? Entonces, en efecto, sí, pero ahora comprendo que, por ejemplo, esa Coca-Cola en México, muchos de mis alumnos en licenciatura trabajan ahí. Gracias a ese trabajo pagan su colegiatura y yo tengo mi salario. Esa es la cadena de valor. Ahora lo comprendo, ¿no? Ya en la madurez. Y fíjate, profesor Sapi, gracias también a la filosofía. Si quieres ahondar en la filosofía, profesor Sapi, te recomiendo los diálogos platónicos. Puedes encontrar de la editorial Porrúa los diálogos platónicos. Si tú empiezas a leer filosofía y lees a los filósofos, va a dar como resultado que te vas a convertir en filósofo. ¿Cómo quieres ser filósofo? Leyendo a los filósofos, ¿no? Eso te convierte en filósofo, tal cual, ¿no? Seamos un poco más abiertos, por eso el método científico nos debe dar no mentes cerradas. Vean, actualmente hay grupos fuertes que andan por ahí tocando de ideologías y demás. Al final de cuentas son grupos cerrados, eso de, es que vamos a liberar a las mujeres, que la mujer decidan por su cuerpo, sí, pero que tomen responsabilidades. Nadie habla de responsabilidad. El método científico es eso, que clarifica la idea y decir, bueno, esto es contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué quitar una figura de un francés
que es un patrimonio, como por ejemplo el Paseo de la Reforma aquí en México. Cristóbal Iván a poner un estadio de un extraterrestre. A ver, ¿dónde está el estado estético? Eso es el método científico, ¿no? Hay que dejarlo ahí. Hace poco, por ejemplo, aquí en el metro iban a quitar eh, algunas leyendas de Díaz Ordaz, aquí en México, que fue del movimiento del 68, ¿no? Este hombre, Tlatelolco, etcétera. Y muchos especialistas, que yo estoy de acuerdo con ello, inclusive unos colegas filósofos de la UNAM habían dicho, pues déjenlo, es la historia viva, que generaciones que vienen atrás vean qué fue, que genere diálogo, crítica, para eso es el monumento, por Dios, y no entienden. Entonces la gente está, eso es parte de lo que se le llama de ese marxismo cultural extraño, ¿no? No, profe, definitivamente todo ese sistema incide directamente con nuestro trabajo. Sí, Porque nosotros como CUNAS estamos diciendo en nuestra tesis de doctoral el aporte que podemos dar. Por ejemplo, Iguandili tiene identidad. Entonces, sí, está dando en la torre a nuestro trabajo, porque estaremos sectarizando cuando ya todo está desfasado. Es peligroso. Yo pienso que hay que tener esto. Hace poco también vi en Polonia, porque preguntaron a los polacos por qué no le quitaban el famoso, donde está un pueblito donde mataban a los judíos. Y está ahí. Ellos dijeron clarito, como usted acaba de decir. O sea, para que el pueblo, los jóvenes vean, si lo quita, ¿qué van a ver? Y por último, que me parece se pone más interesante nuestro trabajo porque me hace pensar, ¿no? Como indígena, decir, la famosa decolonización que plantea el gran maestro mexicano-argentino o argentino-mexicano, ¿no? El maestro, Enrique que me Dussel, ¿no? parece, ¿quién? Enrique Dussel. Enrique Dussel, me parece. Yo creo que la decolonización no significa para mí, ahorita entendiendo, y vamos a profundizar porque me preocupa por mi tesis, ¿no? ¿En qué sentido? Porque lo que queremos hacer en la tesis de Iguan y el mío es que conozcan nuestra forma del mundo de nosotros, nuestra cultura. No queremos imponer nuestra visión, queremos. Entonces, si vamos a hacer el extremo, decir que el mío sirve, otros no, entonces estamos condenados para fracasar los 100 años o 200 años como país que estamos teniendo. Ok, estoy dispuesto a decolonizar. ¿Qué es una decolonización? ¿No? Y usted lo está explicando muy bien. El hecho que yo sea un cura no significa que voy a vivir como si fuera en 1492, con tapa huevos, taparrabos, etcétera. No, yo en broma, en serio digo a los muchachos, ya no uso arma, mi arma es intelectual, me visto de marca, no estando, yo lo hago de manera burlesco. Para mí esa es la decolonización, lo más difícil es lo espiritual. De eso, entonces llegamos, el rostro no significa nada. El hecho que tú quieres ser cuna, tenemos muchos hermanos que no son cunas, pero son más cunas que mismo cunas a veces. Así que en ese planteamiento me parece, yo no voy a estar de acuerdo, ¿no? Por más razones que tenga. Al contrario, yo siento que tengo que confirmar que mis ideas es sabiduría, sapiencia indígena, cuna, que puede aportar, no para imponer, ¿no? No voy, por ende, imagínate, si es así, vamos a empezar. Por eso la sociedad no avanza. Imagínate, mi pajalardo está pensando guillotinar a todo el mundo que no piense igual. O sea, es extremo de la derecha que el extremo que la izquierda. Exactamente, yo creo que, por ejemplo, Enrique Dussel es muy extremista en su aspecto de descolonización. Es quitar todo, precisamente toda la reconstrucción del edificio que ya tenemos ahora, el edificio deductivo del conocimiento. Yo siempre soy de la idea que hagamos un Platón al modo de Panamá, hagamos un Mm. Aristóteles al modo de México, hagamos un Hegel al modo de mi comunidad. Claro, esta no va a decir, es que Hegel, no, espérame, Hegel tiene grandes aspectos en la ciencia. Por ejemplo, Feuerbach, Carlos Marx, hablando de Lenin. Hagamos esos personajes a nuestro modo de la comunidad. Y a través de eso le demos una forma desde nuestra realidad. No decir es que no, hay que quitar la colonización europea, nada de eso, no. Con todo gusto que venga esa cultura, porque es cultura, nos convierte, ¿no? Y en efecto, a veces vemos, inclusive hay aspectos del mundo europeo que piensa que América Latina todavía andamos, por ejemplo, conmigo se cree que andamos con
con sombrero de charros, imagínese, con pistola, ¿no? Imagínese nada más, se piensa de eso, pero no es así, ¿no? Esa humildad viene detrás de la palabra. La humildad viene cuando uno reconoce de dónde, ¿no? Y es precisamente eso. Ustedes, yo veo que tienen su departamento, tienen sus cosas, tienen sus cuadros, profesor Iguanili. Eso es la propiedad privada que ustedes lo han forjado a través de su trabajo honesto, a través del concepto de la didáctica, la educación, la pedagogía. La palabra es un aspecto fuerte, la palabra descubre, la palabra expone. Eso es importante. Entonces, cuando le damos las riendas a gente ignorante, porque esos son ignorantes, ahí está el resultado. Destrucción de los monumentos, destrucción de las calles, destrucción de todo eso. Ese es el resultado, porque no tienen esa visión de que la historia está para cuidarlo. Lo has dicho bien, profesor Sapi. En Polonia, vas tú y están los campos de concentración que utilizaron los nazis para matar judíos, gitanos, cristianos, homosexuales. Ahí están los campos. Y yo he visto algunos, que lo destruya. Espérame, no. Eso es un lugar de reflexión. La gente va a aprender. Eso es un lugar de crítica. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Sirve, por Dios. Van a poner, no, no. Cada vez que mi esposa ayer me estaba diciendo, no hagas bilis, no hagas bilis, me decía mi esposa, no hagas bilis. Me enojo demasiado, por Dios. No, no. Entonces, lo que hago que salgo a caminar con el perro callejero, entonces ya para tranquilizarme un poco, porque es demasiado, profesor Iguanili, veo tu expresión muy admirado, pero eso sí, lo que nos dice aquí para ir ya terminando con el profesor César, vamos a entrar con el profesor Sampieri, es que hay una erosión, vean, hay una erosión, se ha desgastado la parte social. Hay un argentino que se lo recomiendo ampliamente, es un teólogo filósofo, es un hombre muy capaz, se llama Javier Olivera Rabasi, es un teólogo argentino, filósofo, Javier eh, Olivera Rabasi, Javier Olivera Rabasi. Él, él tiene muchos libros interesantes sobre el problema de este tiempo. Javier Olivera Rabasi tiene varios libros sobre de que ahora quieren tumbar la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hace poco se hizo la Gran Tenochtitlán, pero en cartón, en nylon, en bolsa, se vería horrible en el Zócalo, horrible. Pero quieren hacer, es que hubo una resistencia indígena, espérame, somos mestizos, por Dios, ya somos México, ya no somos aztecas, ya no somos mestizos. Eso es lo que no entra en la cabeza por no respetar la historia. Entonces, cuando lean a Javier Olivera Rabasi, se van a dar cuenta que cuando le damos las riendas del poder a gente ignorante, ese es el resultado. No respetan la historia, no respetan el presente, no respetan nada. Precisamente el método científico nos va a ayudar para clarificar cuáles son los aspectos de nuestra historia, hacia dónde vamos como cultura y cómo podemos ir trabajando desde nuestros inicios, ¿no? Y no caer en el error de decir, bueno, es que todos somos capitalistas. Yo tengo mi propiedad privada, tengo mi reloj, tengo mi celular. Eso es propiedad privada, por Dios. Y gracias a eso, ustedes y yo tenemos nuestra cuenta bancaria y nos ayuda ¿para qué? Para vivir en el mundo. ¿A poco eso es malo? Pues no, por Dios. Entonces les he dicho, muchos somos de closet marxistas, pero socialmente capitalistas, ¿no? Entonces, eso es así, profesores. No se les olvide que estamos en este caminar, en esta peregrinación que no es nada fácil, pero sin duda nos puede dar algunos aspectos críticos y también yo creo que combatir ese tipo de mentes cerradas, porque eso sí, son mentes cerradas, ¿no? Y al final de cuentas están ocasionando un daño ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen? Por ejemplo, su hijo que está joven. ¿Cómo va a abordar un mundo más adelante? Un mundo colapsado por la irracionalidad de no respetar la historia.
Entonces, ¿esto qué pasa con todo esto? ¿No? Bueno, Yo profe, creo, ahí entra el aporte del pueblo indígena. por supuesto, Y lastimosamente, esta sociedad que vivimos no está educada para la oralidad. Por ejemplo, la oralidad de nuestra cultura no necesitamos bibliotecas, no necesitamos referencias visuales, porque el pueblo indígena ha creado una capacidad de que cada individuo se eduque por la oralidad, pero imagínate, son más de 500 años de educación de oralidad, que este sistema, esta sociedad perdió la capacidad de oralidad. Para ellos entonces es escritura, es museo. Imagínate, quitarle el espacio que tienen, pierde más. O sea, pierde más, pierde mucho. Por ejemplo, nosotros, Infantil y yo, que tenemos medio siglo de vida, tuvimos la dicha de todavía ver viejitos que pelearon, que participaron en la guerra de 1925. Yo tengo aquí, pero mi hijo no lo tiene. Pero ¿qué es lo que va a permitir que ese viejo exista? Mi capacidad corporal, oral, para decir, amigo, que tú debes defender que esos viejos que existieron. Pero esta sociedad no tiene capacidad. Perdió la capacidad de lectura de oralidad. Entonces, quitarle museos, quitarle esas referencias visuales, es guillotinar la generación. sí, sobre todo es parte de de aislar a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes aprenden también viendo, ¿no? La cultura está en las plazas, en las esquinas, se puede dar a conocer la cultura para que ellos puedan ir viendo. Es como, por ejemplo, ustedes en la danza, la gente ve y aprende, ¿no? Ah, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tú corregías las posturas, profesor Iguanili, yo aprendí, ah, mira, se tiene que hacer esto. Es decir, uno a través de ver, uno va adquiriendo un conocimiento, no necesariamente leer libros. Recuerden que el libro sí es una fuente poderosa de conocer, pero hay otras fuentes. No, no todos a lo mejor tengan la vocación de leer tanto, sino a lo mejor de ir viendo, ah, vamos a pasear, vamos a ver esto, ¿no? Entonces, quitar esos espacios críticos, públicos, profesor Chapi, está ocasionando opresión. Eso es opresión. Eso es sin más, ¿no? Cuando quitan algo así, están de opresores. Entonces, no permitamos esto a través de la letra, a través de la escritura, sabemos que es una fuerza poderosa para darnos a conocer y mantener la resistencia en mentes cerradas como estamos viviendo, ¿no? Muy bien, profesores, ¿qué les parece con esta inyección capitalista, marxista, Lenin? Bueno, Lenin está en Brasil. ¿Qué les parece si tomemos un pequeño receso? Tomen por ahí un champurrado y ahorita me voy a tomar un poco de tequila No te enojes, profe, no te enojes. para abrir un... Ya hice bilis hoy en la mañana. Hice bilis. Y ahorita va con unos huevos estrellados, imagínense. No, hombre, está duro. Bien, No, tomemos no, un no, nada de receso. Chile, nada de Chile. Nada de Chile, exactamente. Tomemos un receso, profesor, y ahorita nos vemos en 8:15. 8:15. Sale, vale.